A Policía Nacional e a Garda Civil comezan dende hoxe un proceso de recollida de sinaturas para lograr levar a cabo unha iniciativa legislativa popular ao Congreso co fin de loitar e decretar a igualdade salarial entre a Garda Civil e a Policía Nacional en todas as comunidades autónomas. Para isto precisan 500.000 sinaturas a nivel nacional. Dende Jusapol están seguros de que as van a conseguir. Pero nosotros lo que queremos es que los ciudadanos conozcan esta situación y que muchos ciudadanos que nos muestran su apoyo, pues que lo puedan ejercer de manera dando una firma y apoyando esta iniciativa legislativa popular. A diferencia salarial entre un policía nacional en Galicia e un mozo de escuadra ou un erchancha chega aos 12.000 euros anuais. Ellos tienen unas retribuciones mucho más elevadas también en lo que son las dietas, en lo que son los complementos, etcétera, ¿no? Y esta diferencia salarial aún es más grande, esta brecha, conforme se va aumentando la pirámide jerárquica dentro de la policía. O sea, la diferencia entre un inspector de la Policía Nacional y el equivalente en los Mossos de Escuadra todavía es más grande la diferencia. Dende esta asociación non entenden por que se produce esta diferencia entre os salarios cando saen do mesmo peto das contas do Estado español. Entonces es sangrante que siendo el mismo pagador, siendo las mismas responsabilidades, sino más, o mismas competencias, sino más de la Policía y la Guardia Civil y la misma formación, y siendo el mismo pagador, esta diferencia está tan abismal. Esto se debe evidentemente a cuestiones políticas y no nos parece justo que por un tema político nosotros seamos menos retribuidos que los mozos, erchanchas, etcétera. Dende a Policía Nacional e a Garda Civil din que chegan a este punto porque levan máis de 30 anos loitando por esta equiparación salarial e en vez de mellorar, a cousa empeora co paso do tempo. No nos queda más remedio que desconfiar porque llevamos con esta reivindicación unos 30 años. El propio presidente del Gobierno en el 2009 prometió que iba a hacerse efectiva esta equiparación salarial en su primer mandato y esta equiparación salarial no se ha producido y por encima se ha aumentado. O sea, entonces no tenemos ningún tipo de motivo para confiar en la palabra del Gobierno, por supuesto, hasta que lo veamos reflejado. Dende hoxe todos os interesados poden colaborar para que esta iniciativa legislativa popular chegue ao Congreso dos Deputados.